Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. ¿Cómo hacer que hablen los personajes? ¿Cómo diferenciar el diálogo de la narración dentro de un texto en prosa, dentro de una novela o un cuento, leyenda, relato? Bueno, vamos a distinguir la figura del autor o autora, es decir, la persona que escribe, que firma el libro con su nombre o su seudónimo en la portada, en las páginas de legales. Del narrador, así se le llama, no es una cuestión de definir una figura masculina, heteropatriarcal, no. Se le llama narrador a la voz narrativa. Es decir, al personaje que narra la historia, que muchas veces puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser un viejo, puede ser un personaje central o un personaje testigo de la historia. Puede ser omnisciente, sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen, cómo ha sido la historia de cada uno de los personajes, o puede ser uno de los involucrados en la trama. Entonces, esta voz narrativa no es el autor del libro. El autor del libro, por ejemplo, Pedro Páramo, se llama Juan Rulfo, pero el que narra la historia se llama Juan Preciado. Habla en primera persona y es el protagonista, es uno de los protagonistas. Aunque, claro, toda la luz, todos los reflectores van hacia su padre biológico, Pedro Páramo. Bueno, para hablar de estos temas, he escogido 4 libros. Vamos a hablar de La hija del caníbal. Este es un libro de Rosa Montero, una de las autoras españolas contemporáneas más exitosas, más fructíferas, con mayor número de libros. Ella ha incursionado en varios medios, escribe una columna dentro del semanario El País, semanal del periódico El País desde hace décadas. Y este libro suyo ganó el Premio Primavera de Novela en 1997 y fue publicado por Espasa en España. De La hija del caníbal, el narrador, la voz narrativa es en primera persona, es el personaje protagónico, es una mujer que a la vez es interlocutora en los diálogos y es a la que le pasan las cosas, es a la que le ocurre esta tragedia de perder a su marido en los baños del aeropuerto de Barajas en Madrid. Y entonces dice la narradora: a grandes males, grandes remedios. En vista de que pasaban los días y no volvíamos a tener noticias de Ramón, Félix ideó un plan de emergencia. Tenemos que viajar a Holanda cuanto antes. Adrián y yo nos quedamos atónitos. Chochea, pensé para mí con inquietud. Podría ir yo solo, pero creo que sería conveniente que me acompañaras. Y si lo desea, también puede venirse el chico con nosotros. Vaya, hombre, gracias, dijo Adrián con sorna. ¿Pero por qué a Holanda? ¿Y para qué?, pregunté. Porque es el centro mundial del comercio ilegal de diamantes, o por lo menos lo era en mis tiempos de activismo político. Pues sigo sin entender nada. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los diamantes? Dejadme hablar. Sois los dos demasiado impacientes, demasiado jóvenes. Veréis, el grueso del dinero negro que circula en el mundo, etc. Aquí, la interlocutora de este viejo conocedor de los bajos fondos, del manejo negro del dinero en el mundo, ella, Lucía, es a la que le ocurren las tragedias. En este caso, decíamos, haber perdido a su marido. El marido se desvaneció cuando estaban en el aeropuerto de Barajas esperando un vuelo. Él entró
a los servicios sanitarios y no se volvió a saber de él. Y toda la novela es la búsqueda de Ramón, el encuentro de Ramón y lo que realmente le pasó a Ramón. Ella se convierte de alguna forma en el lector y hace las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a Holanda? ¿Para qué? Y el otro personaje, Félix, que es el viejo, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que es la experiencia, que es el que ha vivido, que es el que representa los años, contesta. Bueno, porque es el centro del comercio ilegal de diamantes. Y hay otro, este otro personaje secundario, que es necesario para que interceda entre ellos, para que participe, y de esta manera se vayan aclarando todos los intríngulis para el lector. Bueno, otro libro que me parece muy interesante en cuanto a su manejo de diálogos se llama El principio del placer. Es una serie de cuentos del escritor mexicano José Emilio Pacheco, activo en la segunda mitad del siglo XX, que fue también profesor universitario en los Estados Unidos sobre literatura hispanoamericana, ganó el premio Cervantes, etc. Y dice Pacheco, dice el personaje que es la voz narrativa, que es un muchacho que está apenas descubriendo la vida y el amor, muchacho tímido, de alguna manera es un trasunto, es un reflejo de lo que fue José Emilio Pacheco cuando era jovencito y tenía mucha aprensión, mucho temor de acercarse a las chicas. Dice esta voz narrativa, le doy vueltas y vueltas y todavía no lo creo. A lo mejor me equivoqué. ¿Quién sabe? Resulta que pasé a ver si Candelaria me tenía carta de Ana Luisa. Nunca la había visto sin Durán. Y como la farmacia estaba llena de gente, me llevó a una esquina del mostrador y se puso insinuatísima. Y me dijo, tú tomas muy en serio las cosas. Deberías divertirte, pasarla bien y no ser tan a la antigüita. ¿Cuándo quieres que echemos una buena platicada? Te voy a dar unos consejos. El día que sea, ¿nos ponemos de acuerdo con Durán? No le digas nada. Ni siquiera le comentes que hablamos. Mejor nos vemos tú y yo solitos. ¿Qué te parece? Bueno, es decir, tú eres su novia, ¿no? Sí, pero no nacimos pegados. ¿Qué tiene de malo que tú y yo nos veamos? Bien, en este diálogo se nos describen muchos aspectos de la historia, de la escena, sin decirlo de manera tan explícita. Por ejemplo, dice que Candelaria puede tener una carta de Ana Luisa. Aquí nos queda muy claro que esta pareja se escriben cartas y en lugar de mandarlas por correo, las depositan en las manos de Candelaria, que es una alcahueta, que es una cómplice, y evidentemente Candelaria trabaja en una farmacia. Entonces, desde este papel de la chica experimentada, ella insinúa sus verdaderas intenciones al protagonista, que es amigo de Durán. En las preparatorias muchas veces los amigos no se hablan o no se hablaban con el nombre propio, sino con el apellido. Y el chico muestra, el protagonista, su reticencia, sus dudas, sus conceptos de la ética, de la honradez, de la lealtad. Es decir, tú eres su novia, ¿no? Queriendo desenmarcarse de esta condición. Y la chica contesta, sí, pero no nacimos pegados. Se ve en ella la capacidad de seducción y el deseo que tiene de pervertir
digamos, a este personaje, que puede ser cualquiera de los lectores jóvenes de José Emilio Pacheco, que tiene muchísimos lectores en esa edad de la adolescencia. Son miles los chicos que comienzan a leer en forma, en serio, con los títulos de José Emilio Pacheco. Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, este autor español también muy exitoso, de libros muy gordos. Este libro tiene 582 páginas en letra pequeña, pero el papel es grueso. Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, es la historia de cómo unos enciclopedistas españoles fueron a Francia a adquirir la enciclopedia francesa, que no circulaba en España por diversas razones religiosas y políticas, y sus peripecias en el camino entre España y Francia. Dice el narrador: sigue un silencio roto por los chirridos del carruaje, el ruido de cascos de caballerías y el restallar del látigo afuera. Al fin, don Pedro sonríe de un modo extraño, ensimismado. Una vez, en mi juventud, combatí a bordo de un navío. Estábamos rodeados de ingleses y en ese momento no había esperanza de vencer. Sin embargo, nadie pensó en arriar la bandera. Eso se llama heroísmo, se admira el bibliotecario. Los húmedos ojos azules lo miran unos instantes sin responder. No, dice el almirante al fin, eso se llama tenacidad, certeza de que se gane o se pierda, uno hace su obligación. Con una pizca de orgullo, supongo, o me temo. El orgullo, don Hermes, si algo de inteligencia lo sazona, puede ser una virtud tan útil como otra cualquiera. Tiene usted razón, tomo nota. Este texto es una esgrima verbal, es un diálogo entre dos personas inteligentes, cultas, muy leídas, experimentadas, que enfrentan un reto importantísimo para el futuro de la cultura de su país. Uno de ellos, este almirante, dice: una vez en mi juventud combatí tratando de transmitir una anécdota, una experiencia, una vivencia, un conocimiento de la vida, y el bibliotecario que lo acompaña le rinde honores. Eso se llama heroísmo. Los húmedos ojos azules lo miran sin responder. Es decir, vemos aquí al almirante profundamente conmovido de ver la reacción de su compañero de viaje, recibiendo ese reconocimiento y con un nudo en la garganta, los ojos con lágrimas. Con esto, Arturo Pérez Reverte nos da a conocer los sentimientos de sus protagonistas sin describirlos. Por eso son tan valiosos los diálogos. Hay un autor peruano que a mí me encanta, que se llama Alfredo Bryce Echenique, del que también les recomiendo muchísimo La amigdalitis de Tarzán. Y uno de sus mejores libros es Un mundo para Julius. Es una novela en la que hace una descripción de la burguesía de Lima en los años 50. Es una familia pudiente que tiene muchas costumbres anglosajonas, y eso se refleja en los diálogos, en las descripciones. Tienen coches muy caros, viven en una mansión y para conservar este nivel de vida dependen de la servidumbre. La servidumbre es un reflejo de la vida de la burguesía. Es una de estas novelas, como hay muchas inglesas, en las que se contrastan los dos mundos, los patrones y los criados, los que sirven,
y en ellas vemos los dos extremos de una sociedad de clases, de los rangos, de los estratos y cómo se refleja el uno en el otro. Y dice así: Juan Lucas quería hablar de eso, sacarse la escena de adentro, no volverse a acordar más de todo eso, olvidarlo por completo antes de llegar donde los amigos. Pero Susan dejaba que el viento jugara con sus cabellos y seguía perdida detrás de sus anteojos de sol, completamente ida, como si lo ignorara. ¿En qué pensaba? Susan, enciéndeme un cigarrillo, por favor. Están en la guantera. Susan. Sí, Juan. ¿Qué piensas de todo eso, Susan? Darling, ha sido horrible. Me muero de pena, Juan. Pero mujer, pareces tonta. Francamente, creo que esa mujer ha hecho lo mejor que podía hacer. Si no fuera porque se largó por su propia voluntad, aún estaríamos escuchando el discurso de tu cocinera. Ahora que sé que se ha ido, me siento peor que antes. No tenía la culpa, darling. ¿Por qué crees que todos se quisieron marchar con ella? Cosas de momento. ¿Tú crees que van a perder su trabajo como si nada? Aquí vemos claramente la clase social a la cual pertenecen, la forma en que se llevan entre ellos, que se encuentran en un automóvil deportivo con guantera, porque ella deja que el viento juegue con sus cabellos. Ella trae puestos sus anteojos de sol. Él fuma. Enciéndeme un cigarrillo, por favor. Hay muchos elementos de la vida de los personajes que se describen en la narración y en los diálogos que no nos especifica la voz narrativa. Un mundo para Julius es uno de los libros que se beneficiaron del boom latinoamericano porque entra de alguna manera dentro de esta corriente que puso la literatura de América Latina en el mapa del mundo. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.